Che, vieron que en la Fórmula 1 siempre hay quilombo, pero esta vez el susto fue en serio. Y para colmo, le tocó a nuestro pibe Franco Colapinto. Sí, en pleno test de Pirelli en Hungría, va el tipo, está probando, y ¡pum! Accidente en la curva 11, la más rápida del circuito. Te juro que cuando escuché accidente de Colapinto me agarró un frío en la espalda, pero por suerte lo primero que llegó fue la buena noticia. Está bien, revisado por los médicos y listo para seguir. Eso sí, el susto no se lo saca nadie. Ahora, antes de meterme a fondo con lo que pasó, voy a hacer algo que siempre me olvido y después me ando retando solo. Gente, más del 90% de los que miran estos videos no están suscritos. No sean tan Gasly en boxes, que siempre llega tarde. Aprieten el botoncito rojo, que no duele, y así seguimos haciendo contenido para bancar al único argentino en la F1 como corresponde. Bueno, volvamos al tema. El golpe fue en una zona que, si viste la carrera el fin de pasado, sabes que es jodida. La curva 11 en Hungaroring no es para cualquiera, venís a fondo, casi sin tocar el freno, y si algo sale mal, no hay margen para inventar nada. Y ahí estaba Franco, con toda la confianza después de un gran GP, probando un auto que no es el mismo de carrera, sino un Alpine modificado para estas pruebas de neumáticos 2026. Y ahí ya se abre la discusión. ¿Fue un error de piloto o algo externo? Yo sé que algunos ya saltan rápido a decir seguro fue un error de Colapinto, como si fuera Verstappen en modo Twitter haters. Pero cuando miras los datos, el contexto, y sobre todo las imágenes, no es tan simple. El auto que usó Franco había estado en manos de Paul Aron el día anterior, y sobre esos datos Alpine hizo ajustes para optimizar el rendimiento con los neumáticos experimentales de Pirelli. O sea, auto distinto, gomas distintas, comportamiento distinto. Todo eso, más una curva asesina, es un cóctel que puede fallar por 1000 lados. Y ojo, no hay video del momento. Así que no hay forma de saber con certeza si se le fue por un error o por una falla mecánica. Lo que sí hay son fotos de Colapinto después del choque, de pie, mirando el auto como diciendo, ¿qué carajo pasó acá? Y te digo, cuando un piloto queda así, es porque no siente que haya hecho algo mal. Si vos la pifiás, lo sabés al instante. Acá lo veo más en modo, esto no se comportó como esperaba. Yo personalmente me inclino a pensar que fue algo externo, un 75% de probabilidad, ponele. Y no es porque sea argentino y quiera defenderlo a muerte, es porque tiene lógica. Venía de un fin de perfecto en Hungría, estaba confiado, y no hay motivo para que justo ahí, en un test, la mande afuera sin más. Súmale que los neumáticos eran más estrechos y de menor diámetro que los actuales, y eso cambia completamente el agarre y el comportamiento del coche. Y ahora pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un problema del Alpine modificado, de las gomas de Pirelli, o Franco se pasó de rosca? Porque si me dicen que fue un error, quiero escuchar el porqué, no solo porque sí. A ver, pongámonos un segundo en contexto, porque esto no es solo Colapinto se la puso y listo. Estamos hablando de un test de Pirelli para neumáticos que van a entrar en 2026. Y ya de arranque, eso es un quilombo técnico porque, ¿cómo probás gomas nuevas si no existen todavía los autos para los que fueron diseñadas? Fácil, no podés. Tenés que agarrar un coche viejo, modificarlo y tratar de imitar lo que sería un monoplaza de 2026. Pero claro, nunca va a ser exacto. En este caso, Alpine usó un chasis adaptado, con neumáticos más angostos, 25 milímetros menos adelante y 30 milímetros menos atrás, y con menor diámetro. Eso significa que el auto no se apoya igual, no distribuye el peso igual, no reacciona igual al frenar ni al doblar. Y si encima estás en una curva como la 11 de Hungaroring, que es básicamente pasar al límite de lo que el coche puede dar, cualquier detalle fuera de lugar se paga con una salida de pista. Pirelli lo sabe, por eso hace estas pruebas buscando los límites de las gomas, pero para encontrar esos límites a veces hay que ir demasiado lejos. Y ahí es donde se mezcla lo técnico con lo humano. El piloto tiene que confiar en que lo que lleva abajo va a responder, pero si el auto está fuera de su ventana óptima, la confianza te juega en contra. Ahora, ¿por qué digo que me inclino a pensar en una causa externa? Porque Franco venía de un fin de donde no solo rindió, sino que mostró un control impresionante en condiciones de presión. No estamos hablando de un rookie que se asusta con la primera curva rápida. En Hungría ya había demostrado que sabe manejar el auto al límite y que no se inmuta. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el auto, cambiaron las gomas, y cambió la forma en que ese conjunto reacciona. Y atención, que este coche había sido usado el día anterior por Paul Aron. No es que lo sacaron del galpón y dijeron anda a dar unas vueltas, Franco. No, había un día entero de datos, análisis y ajustes. Eso significa que entre lo que hizo Aron y lo que probó Colapinto, Alpine tocó cosas para optimizar el rendimiento con estas gomas experimentales.
Y ahí, amigo, cualquier modificación que no esté 100% validada puede traer sorpresas. Por eso no me suena loco pensar que haya habido una falla mecánica o aerodinámica. Incluso puede ser algo sutil, como un cambio en el equilibrio del auto que en una curva como la 11 te deja sin margen de reacción. Y ojo, que no descarto un fallo del neumático. Estamos hablando de compuestos y estructuras que no están listos para correr, que están en fase de prueba y que pueden reaccionar de forma impredecible. Acá entra otro tema, la política interna de la F1. Si fue un fallo de Alpine, la marca queda pegada. Si fue un fallo de Pirelli, también queda mal parada. Y si fue error de piloto, el que recibe palos es Franco. ¿Cuál es la solución más conveniente para todos? No decir nada concreto. Dejarlo como incidente sin consecuencias y seguir adelante. No sería la primera vez que pasa y no va a ser la última. ¿Y saben qué? Hay algo que me hace ruido, las fotos de Franco después del choque. Está parado, mirando el coche, con esa cara de acá algo no cerró. Y eso, para mí, es revelador. Un piloto sabe cuando se equivocó. Si vos cerrás un frenaje, te pasás de rosca o mordés un piano de más, lo tenés clarísimo. No te quedás ahí parado mirando el auto como si fuera un rompecabezas. Eso lo haces cuando sentís que el coche te hizo algo que no esperabas. Entonces, con todo este panorama, yo pregunto, ¿ustedes creen que Alpine y Pirelli van a salir a decir sí, fue un fallo nuestro? Porque yo no. Esto probablemente quede como cosas que pasan y listo. El show debe continuar, y en F1 muchas veces la verdad se guarda bajo llave. Ahora bien, ¿cómo sigue esto para Franco? Por suerte, físicamente está perfecto y el programa de tests no se detiene, porque tienen otro coche disponible, el A523, de hace 2 años, para seguir trabajando. Pero este accidente deja un par de señales. Primero, que las pruebas de Pirelli están mucho más al límite de lo que parece. Y segundo, que un error o una falla en un contexto así no es tan fácil de diagnosticar. Lo que sí está claro es que el fin de que viene, o cuando vuelva a subirse a un auto, Franco va a tener más cuidado en esas condiciones. No porque le falte coraje, sino porque cualquier piloto, después de un golpe así, recalibra mentalmente el riesgo. Y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo lo maneje. Y ahí me gustaría leerlos a ustedes. ¿Prefieren que un piloto, después de un golpe, siga igual de agresivo o que baje un poco el riesgo para no repetir el susto? Porque en la F1 actual, con lo ajustados que son los tiempos, esa decisión puede cambiarte todo un fin de semana. La curva 11 de Hungaroring, mamita. Si sos piloto, esa curva te habla. Es rápida, pero no en plan suave y prolija como Silverstone. Es rápida de esas que te exigen precisión quirúrgica, donde venís cargando velocidad desde la salida de la curva lenta anterior y el auto está con todo el peso en el costado. Cualquier cambio mínimo, presión de goma, ángulo de ala, balance de frenos, se magnifica ahí como si alguien te empujara el volante. El problema es que en los tests de Pirelli, ese punto se vuelve todavía más sensible. ¿Por qué? Porque el auto no es el mismo que usás en carrera. Es un Frankenstein, chasis adaptado, suspensión ajustada para gomas más estrechas, altura modificada y aerodinámica recalculada para compensar el cambio de tamaño de neumático. Y ojo, que esos cambios se hacen para que el auto se acerque lo más posible a como será un F1 de 2026, pero en la práctica, nunca es exacto. Cuando reducís el ancho del neumático, reducís superficie de contacto con el asfalto. Menos superficie significa menos agarre lateral, sobre todo en curvas rápidas. Y si encima reducís el diámetro, también cambia el comportamiento dinámico. La relación entre el centro de gravedad y el punto de apoyo de la goma es distinta. Todo eso altera la forma en que el auto transfiere peso en plena curva. Pirelli tiene que saber si la goma aguanta en esas condiciones extremas, y para eso manda a los pilotos a probar fuerte. Pero acá hay un detalle que para mí es clave. El neumático que estaba probando Franco no es el definitivo, es una versión experimental. Eso significa que puede tener variaciones en la carcasa, en el compuesto o incluso en la forma de cómo flexa la goma bajo carga. Si eso no está al 100% correlacionado con lo que el equipo espera, pasa lo que pasó. Y encima, súmale la variable humana. Franco, después de un fin de perfecto, seguro encaró esa curva con la confianza de alguien que sabe que la puede tomar casi a fondo. Pero si el auto, por la combinación de modificaciones y gomas, no le dio la misma respuesta que en carrera, el margen de reacción es cero. No hay tiempo para decir uy, se me va y salvarlo. En una curva así, el error o la falla es instantáneo. Ahora, ¿qué tan probable es que haya sido un fallo del neumático? Bastante. No digo que sea lo más probable, pero sí que está en el podio de causas posibles. Pirelli está trabajando con simulaciones que les mandan los equipos,
pero la realidad es que un coche de 2025 modificado no reproduce al 100% las cargas aerodinámicas que habrá en 2026. Eso significa que las pruebas son una mezcla de datos reales y estimaciones. Y si una estimación no es precisa, el comportamiento del neumático puede ser distinto a lo esperado. Esto también me lleva a otra reflexión. Si el accidente fue por algo de Pirelli, ¿lo van a decir? Mi respuesta es, no lo creo. Ya pasó en el pasado con fallos de neumáticos que se manejaron con mucha cautela en la comunicación. Porque en la F1, el prestigio de un proveedor es casi tan importante como el rendimiento. Y si fue Alpine, tampoco. Los equipos no salen a ventilar que su auto modificado para un test tuvo una falla, porque eso no solo pega en la imagen, sino que también puede influir en cómo otros equipos perciben la seriedad de su trabajo. En este juego, la reputación vale millones. Lo único que tenemos como pista real es la actitud de Franco después del golpe, mirando el auto, buscando una explicación. Eso para mí sigue inclinando la balanza a que no se sintió responsable. Y no es que lo defienda por ser argentino, bueno, un poco sí, pero en este caso, la evidencia va en esa dirección. Algo que no quiero dejar pasar, el hecho de que la 523, el auto de hace 2 años, esté listo para seguir con el programa es positivo para él. Significa que el golpe no le corta el ritmo de trabajo. Pero sí me pregunto si Alpine va a sacar conclusiones serias de este incidente o si lo van a meter en el cajón de cosas que pasan y listo. Y para la gente que siempre me dice bueno, pero todos los pilotos se equivocan, no hay que buscarle tantas vueltas. Sí, obvio que todos se equivocan. Pero cuando el contexto es tan particular como este, me parece injusto tirarle toda la culpa al piloto sin considerar las otras variables. Entonces, les tiro la pregunta para que respondan en los comentarios. Si ustedes fueran Franco, ¿confiarían ciegamente en el coche modificado para un test, o le pondrían un límite extra de seguridad, aunque eso signifique no ir al 100%? Si algo tenemos que entender es que Pirelli no está probando estas gomas por hobby. Hay un calendario, hay objetivos técnicos y hay una presión enorme para llegar a 2026 con un producto que funcione desde la primera carrera. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque el auto de 2026 todavía no existe. Entonces, ¿qué hace Pirelli? Usa los coches actuales como base, pero modificados para simular las características futuras. La idea es acercarse lo más posible a los niveles de carga aerodinámica y a la distribución de peso que se espera en esa temporada. Pero esto no es como cambiar una pieza y listo. Hay que modificar suspensiones, geometría, aerodinámica y hasta el sistema de frenos para adaptarlos al nuevo tamaño y perfil de neumático. El problema es que esas modificaciones, por más calculadas que sean, nunca van a ser 100% iguales a un coche real de 2026. Y ahí entra el margen de error. Pirelli lo sabe, pero aún así tiene que hacer que los pilotos empujen al límite para obtener datos relevantes. Es un equilibrio complicado. Si el piloto no exige la goma, los datos no sirven. Si la exige demasiado y el coche no está perfectamente balanceado, tenés un incidente. Y ese equilibrio se pone a prueba especialmente en curvas como la 11 de Hungaroring. Es que ahí no tenés lugar para improvisar. Si el coche pierde un 2% de carga aerodinámica por un detalle en la adaptación, se siente como si te aflojaran una tuerca en plena montaña rusa. Y si a eso le sumás que el neumático todavía no tiene un comportamiento del todo predecible, el margen de error es mínimo. Ahora, lo que muchos no consideran es que este tipo de incidentes puede tener un impacto más allá del día del test. Porque en el mundo interno de un equipo de F1, todo lo que haga un piloto queda registrado. Cuánto empuja, cuán rápido se adapta, cuán confiable es en distintas condiciones. Si un test termina con el auto en la pared, aunque no sea culpa del piloto, siempre hay alguien que lo apunta en un informe interno. Y ojo, no lo digo para meter paranoia. Colapinto tiene a su favor que venía de un fin de muy sólido y que este accidente ocurrió en un contexto muy particular. Pero en un paddock donde todos están compitiendo por un asiento, cualquier oportunidad de cuestionar a un rival se usa. Es la naturaleza política de la F1, no solo se corre en pista, también se corre en los pasillos. Acá hay otro punto interesante, la relación entre Alpine y Pirelli. Si el equipo sospecha que fue un problema de neumático, ¿lo va a decir públicamente? No, porque Pirelli es el proveedor único y la relación hay que cuidarla. Si Pirelli sospecha que fue un problema del coche, ¿lo va a decir? Tampoco, porque no le conviene quedar como que está apuntando con el dedo a un equipo. Resultado, lo más probable es que esto quede como circunstancias no determinadas. Y para Franco, eso significa que no va a tener ni la confirmación oficial de que fue un fallo externo, ni la absolución pública. Va a depender de cómo él maneje el relato en la prensa y en su entorno. Si lo encara con calma, diciendo son cosas que pasan en pruebas experimentales, mantiene la imagen de piloto sereno.
Si se pone a insinuar que fue un problema del coche o de la goma, corre el riesgo de quedar como que busca excusas. En este sentido, creo que Franco tiene que jugar la carta inteligente, dejar claro que está enfocado en seguir trabajando, sin entrar en polémicas. Porque la verdad, aunque nos encantaría saberla, probablemente nunca salga a la luz. Y la F1 es así, hay accidentes que quedan en el misterio para siempre. Por eso, para mí, lo importante ahora no es tanto qué pasó en esa curva, sino cómo sigue Franco después de esto. Tiene una 523 listo para seguir probando, está bien físicamente y mantiene la confianza de Alpine. Si usa este episodio como aprendizaje y sigue mostrando solidez en pista, este accidente va a quedar como una nota al pie en su trayectoria, no como una mancha. Ahora les pregunto a ustedes, si fueran Franco, ¿apretarían el acelerador igual en la próxima tanda de pruebas, o le bajarían un punto para no arriesgar otro golpe? Porque ahí está el dilema. En un test, ir más lento significa menos datos útiles, pero ir al límite implica riesgos como este. Si algo queda claro después de todo este análisis es que el accidente de Franco en el test de Pirelli no es blanco o negro. No es un se equivocó ni un fue culpa de la goma categórico. Es un caso de esos donde la Fórmula 1 te muestra que, detrás de cada golpe, hay un entramado de factores técnicos, políticos y humanos que nunca se ven completos desde afuera. Desde el punto de vista de la prensa internacional, este episodio probablemente se cubra con un par de líneas. Colapinto tuvo un accidente en la curva 11 durante pruebas de neumáticos Pirelli, se encuentra bien. Listo. Para muchos medios, un test no es un escenario prioritario y no vale la pena indagar más allá. Y esa superficialidad hace que se instale la narrativa más fácil, que el piloto se equivocó. Pero para los que seguimos a Franco de cerca, sabemos que no se puede analizar así nomás. Lo que pasó tiene un contexto. Venía de un fin de semana impecable, con un auto de carrera que conocía y con el que había rendido fuerte. Cambiar de golpe a un monoplaza modificado, con gomas experimentales y sin la misma sensación en pista, no es solo cuestión de acostumbrarse. Es literalmente aprender un auto nuevo en minutos. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de sus rivales en la lucha por asientos futuros, este accidente puede ser usado como argumento en su contra, aunque no tenga fundamento. Así es la política interna de la F1. Todo detalle se puede torcer para favorecer a alguien o para debilitar a otro. Y ahí es donde la gestión que haga Franco de esta situación será clave. Mantener la calma, no entrar en provocaciones y seguir trabajando es la mejor forma de evitar que el episodio crezca más de lo necesario. Porque, seamos honestos, en un paddock tan competitivo, ningún piloto se salva de un momento difícil. La diferencia está en cómo lo superas. Y Franco, hasta ahora, ha demostrado que tiene cabeza para manejar la presión. No lo vimos salir a decir disparates, ni buscar culpables en caliente. Lo vimos siguiendo el programa, listo para subirse al otro auto y seguir probando. Y ojo, que esto también le puede dar un crédito extra con Alpine. Un piloto que después de un accidente se mantiene enfocado y listo para trabajar es oro para un equipo. La F1 está llena de talento, pero no todos saben manejar los golpes, literal y figuradamente, con la madurez necesaria. Lo que sí me gustaría ver es que, en algún momento, Alpine o Pirelli den al menos una pista sobre lo que pasó. No por el morbo de saberlo, sino porque sería una señal de transparencia. Pero no me hago ilusiones. Este tipo de incidentes, salvo que sean extremadamente obvios o repetitivos, se archivan rápido. Y la rueda sigue girando. Mientras tanto, nosotros como hinchas tenemos que quedarnos con lo importante. Franco está bien, sigue sumando experiencia y, aunque el golpe haya sido feo, no lo sacó de pista en lo que realmente importa, que es su desarrollo como piloto de F1. Esto es solo una curva más en un camino que recién empieza. Y para cerrar, les dejo la pregunta más importante de todas. Si ustedes fueran el ingeniero de Franco, después de este accidente, ¿qué le dirían antes de que vuelva a subirse al coche? ¿Le pedirían que vaya a fondo igual para seguir buscando los límites, o que lo haga con un poco más de margen hasta tener todo 100% controlado? Dejen sus respuestas en los comentarios, que me interesa mucho ver qué opinan. Y ya que estamos, si este análisis les gustó y quieren más contenido donde no nos quedamos con la primera versión de los hechos, sino que desmenuzamos cada detalle para entender la película completa, entonces denle like al video, suscríbanse y activen la campanita. Y lo más importante, comenten, porque ahí es donde se arma la verdadera charla entre todos los que amamos este deporte. Porque al final, de eso se trata, de seguir a Franco, sí, pero también de entender que la Fórmula 1 es mucho más que lo que pasa un domingo. Son historias, estrategias, y a veces, misterios que tal vez nunca se resuelvan, pero que igual nos mantienen hablando durante horas. Y por eso, pase lo que pase en la pista, nos vamos a seguir encontrando acá, para ver más allá del titular y entender de verdad qué hay detrás de cada curva,
cada adelantamiento y cada accidente. Porque en este canal, la pasión no se negocia. Nos vemos en el próximo video.